Continuamos con la segunda parte. Si no viste la primera, aquí te la dejo y el link en la descripción. Apoya la causa con una suscripción al canal y compartiendo el contenido y activando la campana. La Virginia Company era una empresa que buscaba amasar riqueza como la de las Indias Orientales. Tras 2 años desastrosos, aún no recibían ningún beneficio. Los directores de la empresa decidieron que necesitaban un nuevo modelo de gobierno que sustituyera el consejo gobernante de Smith por un gobernador único. El primer hombre que ocupó este cargo fue Sir Thomas Gates. La novedad impuesta en la colonia por Gates y su ayudante Sir Thomas Dale fue de un régimen de trabajo con una severidad extrema para los colonos ingleses, aunque evidentemente no para la élite que dirigía la colonia. Fue Dale quien difundió las leyes divinas, morales y marciales, que incluían las siguientes cláusulas: ningún hombre o mujer escapará de la colonia para ir con los indios, bajo pena de muerte. Todo aquel que robe en un huerto, público o privado, o en un viñedo, o que robe mazorcas de maíz, será castigado con la muerte. Ningún miembro de la colonia venderá ni dará ningún producto de este país a ningún capitán, patrón o marinero para que lo transporte fuera de la colonia, para su uso privado, bajo pena de muerte. El nuevo modelo de gobierno no encajaba con Smith, quien, disgustado, volvió a Inglaterra en el otoño de 1609. Sin su capacidad de improvisación y con el rey indígena estrangulando el suministro de alimentos, los colonos de Jamestown perecían. De los 500 que empezaron el invierno, solamente quedaron 70 vivos en marzo. La situación era tan desesperada que recurrieron al canibalismo. Ante la imposibilidad de explotar a los pueblos indígenas, la Virginia Company optó por hacerlo con los colonos. El nuevo sistema de desarrollo colonial implicaba que la Virginia Company era propietaria de la tierra. Los hombres fueron hacinados en albergues y recibían raciones determinadas por la compañía. Se eligieron grupos de trabajo, cada uno supervisado por un agente de la compañía. Las nuevas instituciones de la colonia entraron con un rigor de hierro. La compañía amenazaba con la muerte a los que huyeran. Teniendo en cuenta el nuevo régimen de trabajo, escaparse y vivir con los lugareños se convirtió en una opción cada vez más atractiva para los colonos, que debían someterse al trabajo. Además, las grandes extensiones de tierra sin poblaciones indígenas de Virginia en aquel momento también habría la posibilidad de escapar uno solo fuera del control de la Virginia Company. La compañía no podía coaccionar a los colonos para que hicieran un trabajo muy duro con raciones de comida de mera subsistencia. Este modelo inicial de colonización y leyes divinas, morales y marciales fueron un rotundo fracaso en Virginia. Entonces, se optó por una táctica radicalmente nueva. Como no era posible coaccionar ni a los lugareños ni a los colonos, la única alternativa que quedaba era dar incentivos a los colonos. En 1618 empezó el sistema de reparto de tierras por cabeza, que daba a cada colono adulto hombre 20 hectáreas de tierra y 20 más por cada miembro de su familia y por cada sirviente que pudiera llevar a Virginia. Los colonos recibieron sus tierras y fueron liberados de sus contratos y, en 1619, se introdujo una asamblea general que daba voz efectiva a todos los hombres adultos en las leyes y las instituciones que gobernaban la colonia. Era el inicio de la democracia en Estados Unidos. En este sentido, la Virginia Company tuvo 2 lecciones esenciales. La primera, que lo que había funcionado para los españoles en México, Centroamérica y Suramérica
no funcionaría en el norte del continente. Y la segunda, que la única opción para lograr una colonia viable económicamente era crear instituciones que dieran incentivos a los colonos para invertir y trabajar duro. Durante todo un siglo después, a lo largo y ancho del territorio norteamericano se intentó imponer un gobierno colonial como el de las Indias, pero estos planes fracasaron de forma estrepitosa y por razones similares. En todos los casos, fue imposible imponer a los colonos una rígida sociedad jerárquica porque sencillamente tenían demasiadas opciones en el Nuevo Mundo. Lo que se debía hacer era darles incentivos para que quisieran trabajar, y pronto exigieron mayor libertad económica y más derechos políticos. Con el paso de los años, los colonos también insistieron en conseguir más libertad y derechos e insistieron en crear una asamblea. En 1691, la asamblea hizo que el rey inglés eliminara los privilegios políticos de los grandes lores colonizadores. A partir de 1720, ya había 13 colonias en lo que llegaría a ser Estados Unidos. Todas tendrían estructuras de gobierno similares. En todos los casos había un gobernador y una asamblea basada en el derecho a voto de los propietarios masculinos. No eran democracias, puesto que las mujeres, los esclavos y las personas sin propiedad no podían votar. Sin embargo, los derechos políticos eran muy amplios comparados con los de las sociedades contemporáneas de otros lugares. Fueron aquellas asambleas y sus líderes los que se unieron para formar el primer Congreso Continental en 1774, el preludio de la independencia de Estados Unidos. Por todo lo anterior, se hace evidente que no es casualidad que fuera en Estados Unidos y no en Latinoamérica, donde se adoptó y entró en vigor una constitución que incluía principios democráticos, creaba límites al uso del poder político y repartía dicho poder ampliamente entre la sociedad. La Convención de Filadelfia, que James Madison y Alexander Hamilton se sentaron a redactar en 1787, fue el resultado de un extenso proceso cuyas bases son la formación de la Asamblea General de Jamestown en 1619. Sin embargo, todos estos pensamientos eran inaceptables para los terratenientes de Sudamérica, que todavía gobernaban en un modelo institucional formado por la encomienda, el trabajo forzoso, el Estado colonial y el poder absoluto que se les otorgaba o que adquirían a base de tortura. Aunque la Constitución de Estados Unidos no creó una democracia de acuerdo con los criterios modernos, sí dio un gran paso para la que conocemos hoy en día. Mientras tanto, en todas las naciones latinoamericanas se libraban guerras civiles que desestabilizaron y desunieron aún más a sus poblaciones. Las consecuencias de aquella inestabilidad condujeron a un debilitamiento grave de los estados nacientes independientes. Además, la motivación para la declaración de independencia de las naciones latinas fue proteger el conjunto de instituciones económicas desarrolladas durante el periodo colonial, que había hecho de Centro y Sudamérica el continente de la desigualdad. Aquellas instituciones que basaban las sociedades en la explotación de los pueblos indígenas y la creación de monopolios, bloquearon los incentivos y las iniciativas de la gran masa de la población. Mientras Estados Unidos empezaba a experimentar la revolución industrial en la primera mitad del siglo XIX, Latinoamérica se hacía cada vez más pobre.